Era un momento muy difícil. Hablábamos de 2011, llevábamos 3 años con una crisis absolutamente brutal. Porque salimos literalmente como en las películas con nuestra caja actual. Literalmente. Literalmente. No, pero igual que antes he dicho que lo mejor de esta empresa es la gente, también digo que lo más difícil de gestionar es... Ese tapón de esa botella lo tengo guardado a día de hoy. En mi cajón está ahí con su Qué bonito fecha recuerdo. y tal, o sea que le tengo un cariño a ese tapón tremendo. Estos próximos 15 años van a ser una locura, para bien. O sea, vamos a currar como leones. ¿Qué tal? Bienvenidos al Afterwork de IZA, el podcast de IZA Consultores, donde lo pasamos estupendamente después del trabajo. Hoy todavía es de día, ya que empiezan a ser más largos los días en verano. Y es porque vamos a celebrar probablemente el podcast más especial hasta la fecha. Es el podcast número 50 y es el podcast donde celebramos que cumplimos 15 añazos. Diza cumple 15 años. Y estoy aquí con las partes más importantes de Diza, que son David Adolfo, socios fundadores, y José Delgado, que también es director de equipo en Diza Consultores. Y un servidor, Guillermo, también socio, y aquí estamos vendiendo pisos todos los días. Qué gusto llegar hasta aquí, ¿no? Pues sí, una trayectoria muy bonita, ¿no? Sí, Muy bonita. yo creo que tenemos un podcast por delante verdaderamente apasionante. Cumplimos el número 50 de un proyecto que nos ha servido para hacer muchas cosas y conectar muchas personas. Y coincidimos con nuestro 15 aniversario, que es una satisfacción enorme. Y además inauguramos el primer podcast en estas oficinas flamantes que tenemos hace tiempo. Sí. El primer podcast viendo la puerta del Primer Alcalá. podcast conjunto Eso, y es además verdad. viendo la puerta de Alcalá. Es verdad. Que Porque es una maravilla eso de verlo atrás todos es los la puerta días, de Alcalá. Es una Unos días pasada. estará ahí el papá dando paseos, o sea que lo vamos a ver desde la oficina si queremos. Sí, señor. Pues vamos a hablar un poco de estos 15 años. Primero vamos a hablar voy a preguntaros a vosotros, cómo surgió la idea, en qué punto de mercado y de personal estáis vosotros y por qué os lanzasteis. Pues mira, por resumirlo, porque mi socio es un visionario total. Total. Era un momento muy difícil, muy difícil. Hablábamos de 2011, llevábamos 3 años con una crisis absolutamente brutal, pero, pero Adolfo tuvo la brillante visión de decir, joder, pues si ahora que nosotros pues ya tenemos una experiencia de muchos años en el mercado, conocemos cuál es el sector de lujo que existía en ese momento, que luego hablaremos de ello, porque el de lujo, casas de 2, 3, 4, 5 millones no existía, era solo un producto, era un producto pequeño, de una casa de en torno a 100 metros, que nos vamos a reír, pero costaba en torno a 600.000 euros. Y se En las compraba mejores zonas. en el barrio Salamanca, en Recoletos, lo mejor del barrio Salamanca, que, bueno, pues que era un buen apeadero, sobre todo para el cliente, pues o bien de provincias, o bien un cliente inversor patrimonialista, que compraba sin ayuda financiera, porque en esos momentos los bancos habían cerrado completamente el grifo y no había ayuda financiera. Entonces era un momento delicado. Y él dijo, joder, pues si, como decía, si conocemos el mercado, conocemos lo que está ocurriendo y somos capaces de arrancar ahora y estar en la parrilla de salida cuando el mercado funcione, pues igual estamos aquí hoy. Y así ha ocurrido. Qué bueno, qué bueno. Y así ha ocurrido, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. 15 años después, dentro de unos días. Yo creo que es una satisfacción enorme. Una semanita. ¿Eh? Una semanita, ¿no? Bueno, a día de hoy, una semana, yo creo que vamos a hacer coincidir el lanzamiento de este podcast justo con el día 1. el día 1 de junio, ¿no? Y pues yo te puedo decir, al final, ¿qué es lo que nos motivó? Nos motivó lo que ya hemos hablado otras veces y ya lo hemos comentado en el otro podcast anterior. Nos encanta lo que hacemos. Y yo creo que nos juntamos dos personas que nos entendíamos y que además nos encanta el mercado inmobiliario, nos encanta el espíritu de servicio, atender a la gente y ayudarle a conseguir su propósito, que pues, es uno de los más difíciles que hay en la vida, por lo menos
de los más bonitos, que es tener una casa, y ahí queríamos estar y en primera línea, ¿no? Y Diza creció y nació con espíritu de servicio, con espíritu de hacer a la gente feliz y de ayudar a conseguir pues, lo que dice nuestro claim, convertir sueños en hogares, ¿no? Y poco a poco hemos ido sumando gente pues, tan extraordinaria como vosotros, que esa es la clave, yo creo, de todo, juntarnos Ha gente que... pasado un montón de años hasta... Madre mía. Yo con 15 años, o sea, hace 15 años, pues yo tengo 31, joder, que sí. Iba a decir que tengo 29. 16 Tenía tenías. 16. 31 recién cumplidos, Recién además, cumplidos. ¿no? 16 años, ¿eh? Claro, vosotros ahí ya estáis vendiendo Qué casas en pasada. Niza. Qué pasada. Sí, sí, llevábamos 13 años más. Por eso. Ahí han pasado muchos Sí. años hasta ahora. Han O sea pasado, que han pasado ese muchos años, crecimiento- muchas historias y la verdad que muchas satisfacciones. También hemos tenido nuestras luces y nuestras sombras de momentos más difíciles, pero yo creo que el balance es extraordinario. ¿Qué edad teníais vosotros cuando fundasteis Niza? Yo 39, 39. 39. Y yo hace 15, pues 36. 37, 37. 37, 39 años. Al final yo creo que nosotros estábamos en un sitio precioso, que es donde hemos aprendido y donde tenemos un cariño, yo creo que coincidimos Brutal. extraordinario, porque Cariño, respeto. la clave de este negocio, y como todo en la vida, es aprender. Y hay un momento en la etapa que yo que recomiendo a cualquier persona que emprenda cualquier tipo de proyecto de formación, que busque siempre los mejores sitios para aprender. Una vez que has aprendido y demás, luego ya podrás explorar o podrás crecer al nivel que quieras, pero yo creo que hay que llegar al sitio donde verdaderamente pasan las cosas, ¿no? Y nosotros, yo creo que tuvimos una casa extraordinaria, donde aquí les mandamos un saludo. Y mucho agradecimiento. Mucho agradecimiento. Total. Y ahí aprendimos un montón de cosas a nivel profesional, a nivel humano, que sin duda nos han marcado en nuestra trayectoria, ¿no? Y luego hemos ido aportando de nuestra cosecha y a medida que habéis ido llegando talento nuevo, hemos seguido alimentándonos, porque yo creo que al final el que cree que la vida es una foto fija, el que las cosas son estáticas y que con eso va a poder tirar el resto de su vida, está completamente confundido, ¿no? Yo creo que la clave de Diza es que hemos sabido adaptarnos lo antes posible a las nuevas corrientes, a las nuevas tendencias, y tú de eso tienes mucho que decir, porque a través tuyo hemos pasado, yo creo, a ser pues una referencia a nivel digital, y eso yo creo que es la característica y la seña de identidad de Diza, ¿no? El interés por continuamente intentar entender y estar al día con todas las cosas Yo nuevas. la lectura que saco, que va más allá, y yo creo que es una seña de Iza, lo que pasa que no se ve en las redes sociales y la gente no lo conoce, es la humildad. La humildad al final de haber sido un pupilo de otro, como habéis hecho ahora reconociendo a vuestros maestros, digamos, de la anterior etapa, y trabajar con esa base, con ese cariño e inculcarlo. Y eso es lo que José y yo pues, hemos aprendido también de tener buenos maestros, de pues que hay que ser humilde para poder. Hay que ser agradecido, Hay que humilde ser y agradecido. total. Exacto. Yo creo que al final el universo Es te una premia, virtud. yo creo que es, y perdona José que te voy a dar la palabra, que no toda, estoy Yo seguro estoy que encantado, estás deseando Yo, decir un montón de cosas. yo estoy encantado Yo creo que el escuchando. universo premia a la gente que es agradecida, que es alegre, que Sí. es sonriente, que es generosa, que es tal, ¿no? Y que es buena y que tiene Sí. una intención por debajo potente de intentar ayudar, ¿no? Tiene que ser una de las virtudes de cualquier persona. Pues yo Y creo que ese no ha sido un poco es- nuestro éxito en estos 15 años, saber ir eligiendo muy bien a los compañeros de viaje, y haber creado pues ese equipo humano que va con esas, bueno, pues con esos principios, ¿no? Y esos valores, pues porque yo creo que lo que decía Guille, ¿no? Todos hemos ido copiando de unos de otros cosas, hemos ido aprendiendo unos de otros, y hemos tenido sobre todo la humildad de saber aprender del otro, ¿no? Lejos de buscarlo como un enemigo o tal, sino tomarlo como una referencia y tener esa competencia sana, esa competencia que te hace ir pues mejorando poco a poco. Y creo que gracias a eso pues ha habido una retroalimentación entre todos y hemos hecho pues que estemos aquí ahora hablando de esto en la Puerta de Alcalá, ¿no? O 15 sea años que después. 15 añitos. ¿eh? Yo hay una cosa que me gusta decir de nuestra profesión y de nuestro trabajo y que yo creo que es algo que hacemos y es que, o sea, en el mundo inmobiliario en España no hay una academia inmobiliaria más que la nuestra, que es Diza Academy, pero normalmente la gente que aprende a trabajar en este negocio lo hace de la forma que se hacía en la Edad Media, que es el maestro y el aprendiz. Y es así, ¿eh? Es que cada maestrillo tiene su librillo, pues aquí cada uno tiene el suyo, vosotros uno muy bueno y de ese hemos aprendido nosotros. Eh, y esa forma de aprender y esa forma que nosotros ahora tenemos también de enseñar,
pues es muy diferente, yo creo, en cada casa. Entonces, por eso, pues a lo mejor en una casa se hace de una forma y el resultado puede ser parecido y en otro de otra. Lo que pasa es que en Diza, pues los valores, o lo más importante, que oye, pues no, lo más importante no son las redes sociales, lo más importante no es que tengamos una oficina con vistas a la Puerta de Alcalá, que está fenomenal, pero lo más importante es lo que tenemos en el fondo y es oye, ese respeto que tú has dicho, Adolfo, al cliente, a su gran decisión de compra, de vida. A los maestros cuando los tienes y luego a las personas que tienes por debajo también para que beban de ese espíritu de humildad, que yo creo que es lo más importante, para dar un buen servicio. Y ese espíritu de servicio, totalmente. Totalmente. Qué maravilla este equipo. ¿Cómo vamos a estar aquí? Estamos aquí haciendo un podcast entre nosotros que estamos todos los días. Bueno, a ver, no tenemos tantas ocasiones a veces de decirnos las cosas así tan bonitas a la cara, ¿no? La verdad que no, es poco habitual. De hecho, es que estamos tan centrados en vender pisos y en historias que no nos lo yo creo que está muy bien. Esto es terapéutico, que lo sepáis. En verdad esto es para nosotros. O sea que... Esto no va a salir entonces. Sí saldrá. Vale, vamos a repasar un poco el inicio, sin extendernos demasiado, pero ¿cómo fue los primeros días en la nueva oficina, cuando abristeis, Claudio Coello? ¿Cómo fueron? Bueno, antes de Claudio Coello hubo una oficina más pequeña todavía, que fue un despachito que había al lado de Claudio Coello, ¿Sí? un despacho profesional. ¿En qué número? Pues era Maldonado, Era un frente centro de del negocios. 5. muy Frente cerquita. del 5, un centro de negocios. Muy cerquita. Sí. Y bueno, pues era un ahí despacho de 12 metros. Fue o para 14 validar la metros. idea, ¿no? Oye, nos lanzamos, pero no va a aparecer el local. ¿Cómo fue? Luego apareció el local. O sea, la historia es la esencia y lo bonito de la historia de nuestro comienzo, y que fue cuando nos sentamos con nuestra caja, porque salimos literalmente como en las películas con nuestra caja. Literalmente. José, que es el dueño de esa palabra. Salimos literalmente con nuestra caja. Fue una sensación de satisfacción y de miedo horrible. Sí. Porque realmente nosotros Sí, claro. llevábamos ya un montón de tiempo en esta compañía que estuvimos y en la que aprendimos y la que experimentamos adquirimos mucha parte de nuestra profesión. Salimos con la caja intentando hacer las cosas, lo que dejábamos atrás, lo mejor posible, porque éramos conscientes que el camino de cualquier cosa de un profesional en la vida es largo y que nosotros nos íbamos a encontrar en algún momento con esas personas con las que habíamos trabajado hasta aquel día, y nos íbamos a encontrar todas las veces en el mercado, porque nos íbamos a hacer lo que estábamos haciendo allí. Entonces, nuestro único interés era dejar las cosas atrás perfectamente. Entonces, nos fuimos con nuestra caja y sin tener nada cogido. Ni un cliente, ni una oficina, ni un documento, absolutamente nada. ¿Qué es lo que hicimos? Llegar allí, alquilamos un despacho profesional. ¿Vimos 2 o 3? Vimos 2 o 3. Uno en Velázquez, otro tal. Cogimos un despacho profesional de alquiler, que era un despacho, no una oficina, sino que teníamos una habitación para nosotros y nos miramos y nos entró un canguelo, yo creo, de que después, porque era todo por empezar. Era todo por empezar y bueno, pues 2 familias que teníamos, cada uno la suya, Sí. que... Pero sobre todo y una era un momento satisfacción- muy difícil de mercado. Muy difícil de ¿quién mercado. emprendía Porque, en 2011? claro, tú ¿Recordáis? emprendes Tenía ahora. 16 años, pero sé lo que es la crisis y lo Claro, que había ahí tú emprendes en España, o sea, 2000, desastre total. en 2016 y oye, pues está fenomenal. Siempre emprender, pues entiendo que es un paso difícil y tal, pero emprender en 2011, cuando llevábamos 3 años con una crisis brutal y 2 familias detrás, oye, pues... ¿Recordáis esa Como que- conversación de cuando dijisteis... O sea, ¿hubo un momento, una No. conversación concreta o se Para fue tomar la hablando? decisión de Sí, emprender. No, hubo siempre un run. Yo sí reconozco que siempre hice ahí de Pepito Grillo con David. O sea, que tú eras... Yo hice de Pepito Grillo. Todo el siempre fuera es ahí, el que metías el dedillo Sí, ahí. Y la- tenía sus helechos. Tenía sus oye, Igual pues, que ahora. claro, exactamente igual. Oye, pues este es escenario 1, escenario 2, escenario Qué 3. grande. Entonces cualquiera de los 3 escenarios no eran malos, con lo cual... Los la aguantan todo, lo que le pongas.
Y la verdad que no, fue bonito, Y luego ahí, ya, Claudio Cuello, entráis ahí. Ahí ya nos ponemos, va a trabajar en ese despachito. Primer día en Claudio Cuello, ¿qué pasa? Pues conseguimos una oficinita, vimos un cartel, llamamos, entramos, creemos muchísimo en los carteles, avisamos para todos los inmobiliarios. Detrás de un cartel nunca se sabe, Es nunca así, se sabe lo que hay. Puedes Nunca. encontrar un propietario que parezca la casa una castaña, pero detrás hay un propietario un estupendo. propietario que tenga 37 propiedades más o que te va a prescribir y tal. Bueno, en este caso, Cierro un paréntesis. cartel de alquiler, un propietario que tenía 7 casas en venta. O sea, Y bueno, le alquilamos una oficina y entramos en Claudio Cuello, estaba feísimo. Nosotros tenemos un sentido de la estética, está feo que lo diga un poco desarrollado, y no nos gustaba, un poco bastante desarrollado, y no nos gustaba nada el sitio. O sea, nos gustaba la esencia, lo que había allí, el y esqueleto. le dimos una vuelta. Y yo creo que ahí fue donde nacieron los colores de Diza, los grises, el gris y blanco, el tal. Y la verdad que tuvimos una oficina bastante bonita y bastante elegante. Desde luego que sí. Era muy bonita oye, esa y esto no oficina. lo habíamos pensado, pero la realidad es que 15 años después, dentro de una semana va a venir el Papa. Ostras, qué Nosotros, interesante este dato. nosotros Ostras, firmamos el contrato, qué bueno. en 2011, Es verdad. pues no sé si era marzo, abril, y no pudimos entrar hasta septiembre porque la oficina se la dejaban, la iglesia que teníamos al lado, se la dejaba a todos los bueno, Peregrinos y a demás. todos los peregrinos para las mochilas, comida y demás, y le dejaban la oficina y no pudimos entrar hasta septiembre. Y hoy, 15 años después, tenemos Fíjate. una visita del Papa ¿Y quieres decir algo en más? unos días. No, ¿No? no. ¿Por qué? Bueno, nunca se sabe, ya veremos. ¿Eh? Ya veremos. Dentro de 15 años, a ver qué pasa. Claro, o antes. O antes. Que sí. Interesante. Que nada, la oficina felices y ¿Qué equipo empezó ahí? empezamos nosotros dos. Nosotros empezamos. Adolfo Dieguez y David Zafra. Y a currar. Ese era el equipo. Y empezaron Marketing, recursos humanos, eso. Bueno, dirección comercial, alquiler. Eso empezó. No, digo que yo- que teníais todo- todos esos departamentos. todos, Sí, todos sí. los departamentos. La mitad eran de Sí. David y la otra mitad mía. Por eso. Sí. Y bueno, pues luego una persona de administración que empezó, pues, que era la que atendía el teléfono, pues, que era muy, muy importante para nosotros. Y Pero la gente se incorporó, no hicimos una selección de gente, no teníamos prisa por tener gente, y la realidad es que se fueron sumando gente que nos conocía, pues había trabajado con nosotros directa o indirectamente, que tenían referencias, o alguien les recomendó, y empezaron a postularse gente para venir a trabajar con Ah, nosotros. Sí. Y ahí fue como Diza empezó a crearse el equipo, ¿no? Empezó a crearse pues toda la parte humana más allá de nosotros. Como un imán. Como un Un imán que atrae. Como un imán. sí, no, que no, atrae. Y hasta hoy sigue siendo así. Y es que hoy es así. Es así. Un No- imán que atrae y No un, vamos a pescar, sino que. El buen hacer, claro, el buen hacer da frutos siempre. O sea, un imán que atrae y una selección de personas, porque Claro. en aquel momento era muy fácil habernos convertido en una oficina con 10 personas. Era facilísimo. Y personas que tenían experiencia en el sector, además, o sea, que lo conocían perfectamente. Hubiera sido muy fácil. Pero fíjate, desde aquel momento fueron entrando con cuentagotas porque eran las personas seleccionadas, porque entendíamos que eran personas que pensaban igual que nosotros y que lo iban a hacer igual de bien o con el mismo cariño. ¿sabes? ¿Cuáles son las bases de esa persona, Diza? Para que lo. Pues yo vamos creo a- que hay una. Yo creo que hay una y permitirme que empiece, y es ser buena persona. De verdad, creo que la humanidad en todo esto, en la vida en general, pero en todo lo que hablemos hoy, creo que hay una parte humana que es el secreto y o diferenciador de estar en un lado de la mesa o estar en otro. En todos los aspectos que hablemos hoy. Sin duda, o sea, ser buena persona, si no eres buena persona no vamos ni a por pipas, ni a por dinero, que vamos juntos. O sea, que esa es la clave. Y luego la siguiente, pasión por lo que hacemos. Pasión yo creo que la tenemos a raudales y la gente que está aquí disfrutamos. Aquí detrás no se ve, pero hay como 6 personas que están haciendo que esto funcione, a las cuales les damos las gracias. Desde luego. Y Porque lo todos hacen los muy días. bien. Son extraordinarias personas, igualmente. O sea, yo creo que esa es la clave de Diza, que tenemos un equipo donde, y no me equivoco al hablar por todos y cada uno de ellos y por mí el primero, que venimos felices a trabajar, venimos felices a compartir, Totalmente. venimos felices a crear, a imaginar cosas nuevas. O sea, yo creo que esa es la pasión, ese es el ingrediente fundamental, por lo que yo creo de Diza. Y luego ya sabéis, que ya os lo he comentado alguna vez,
hay, yo creo, unos denominadores que sí hacen que los perfiles triunfen. Creo que la gente que ha hecho deporte en serio, tiene muy agravado a fuego el espíritu de sacrificio, pues este trabajo lo necesita. El espíritu de sacrificio, de superación, de mejora. Esta pequeña pausa es para recordaros que nos encantan los me gusta. No os olvidéis de darle like y suscribiros al canal para estar atentos a los próximos episodios. Y, por supuesto, que somos vuestra inmobiliaria de referencia para comprar, vender o alquilar en las mejores zonas de Madrid. Seguimos. Tu perfil leí el otro día que había una cosa graciosa que es, ¿no? Que dice algo así como si entrenar te parece duro, Sí. me encantó. Lo tengo- No lo habíamos hablado, pero me Buah, encantó. eso lo tengo desde los 15 años. Pues Lo vi. ¿Cómo no, es? no lo había visto. Think training is hard, try losing. Significa, ¿piensas que el entrenamiento es difícil? Prueba a perder. Lo vi cuando hice un viaje con 15 años a Es Estados genial, Unidos. no lo había visto. Lo vi en un Muy cartel bueno, muy publicitario, bueno. era de Nike, y desde entonces lo tengo. No... Pues me parece genial y no sé por qué acabé el otro día viendo, Sí. no sé en qué perfil Estuve lo pensando en tienes. cambiarlo, pero es que Es me genial. digo, no Es lo que voy es a así, cambiar. es literal. Y este trabajo va de eso, o es para gente que es fuerte. Y decía el perfil, pues la gente que ha hecho deporte más o menos en serio en su vida, con un compromiso de equipo, con los valores que hay ahí, funciona que te mueres. La gente que tiene que tiene gusto por lo inmobiliario, no por todo lo que deslumbramos hoy en día en redes sociales, que se os ve con esos trajes, esas cosas, esas maravillosas, esas sonrisas, pues hace que, no, aquí hay debajo mucho barro, mucho correr el tacón por la calle y esas cosas se rezuman en una entrevista. Y luego, Total. por último, yo creo que también la gente que lo tiene, que esa gente lo suele tener más claro, y esto es una cosa, permitirme que lo diga, la gente que viene de fuera. La gente que es de una provincia, que viene de fuera, que tal, sabe el valor de venir a trabajar, a hacer las cosas y a devolver unos resultados o devolver un trabajo. No digo que la gente local, no, pero la gente de provincia siempre ha resultado gente que está mucho más comprometida con el proyecto y que otra gente. Pero esto es, Es estadística. es mi estadística, que no es la única, ¿no? Pero denominador Pero común, pasión. en realidad, Pasión. al final, eso tiene, o sea, puedes encontrar personas con el mismo talento y ambición que sean locales. Lo que pasa que la persona que ya ha salido de casa a buscarse el pan, pues es que no tiene otra cosa que hacer más que esforzarse sin más, Bueno, sino alternativa. es que yo creo que el hecho de salir es Claro. quemar los barcos. O sea, tú sales de tu casa, de tu zona de confort y tal, y te vas a otra provincia y tal, pues estás haciendo eso, ¿no? Estás quemando los barcos y estás diciendo Tienes que esto salir a por todas. tiene que funcionar sí o sí, no hay vuelta atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando muchas veces hablo con clientes y tal, y me dicen, oye, pero ¿y vosotros? O sea, ¿por qué os tengo que contratar a vosotros y no a la empresa X, ¿no? Yo hay una cosa y un discurso que les digo mucho y es, oye, yo no tengo un método revolucionario, yo no tengo aquí la fórmula de la Coca-Cola. Yo lo que sí que te puedo decir y lo que nos diferencia de lo que hay, porque al fin y al cabo nosotros, pues es un trabajo que conocemos todos y que, como bien decías, Guille, pues es un trabajo que es sota, caballo y rey, o sea, es un repeat continuo, ¿no? Yo lo que les digo es que, oye, nosotros somos un equipo de personas que se dedican a esto con pasión y que se dedican a esto porque les gusta. No somos un equipo de personas que caen aquí de rebote porque, oye, yo es que soy esta cosa y mientras que me sale algo de lo mío, me voy a Diza a ver qué pasa. Yo creo que hemos conseguido pues tener ese equipo que le hace las cosas con pasión y tal, y eso se nota en el día a día, se nota en el trabajo, se nota en el ambiente de trabajo que hay, que de verdad no deja de decírmelo gente. El otro día quedaba con un amigo que es empresario y tiene también pues, bastantes personas y una buena empresa, y me lo decía, me dice, pues tengo una envidia tremenda por el equipo de personas que trabajáis allí. Dice, es que se respira ambiente, o sea, es como una empresa, Desprende buen rollo. sí, Sí. Lo dicen los clientes, es un orgullo. y eso Si creo, eso es lo que desprendes y claro, lo que desprendemos, y es que eso creo que lo percibe todo el pasada. mundo. Y eso yo creo que puede ser nuestro mayor valor y nuestro mayor éxito Sí. después de estos 15 años, ¿no? Tener ahí esa pasión todos los días y efectivamente, pues, no solamente tenerla, sino mantenerla en el tiempo. O sea, que yo creo que eso es porque cuando a uno le va bien, pues es muy fácil estar con una sonrisa y estar a tope y hacer ese trabajo duro, pero cuando las cosas no salen, pues tener esa capacidad, esa fortaleza de seguir
trabajando igual. ¿En estos 15 años ha habido muchos momentos duros? Pues te diría que no. ¿Alguno? Yo la verdad, no sé si es porque mi cabeza Elimina las cosas los malas. negativos los aparta. Evidentemente, pues ha habido momentos pues difíciles. Cualquier operación, nuestro negocio, como sabéis, es una montaña rusa. Puede ser cualquier día puede ser un mal día para Claro, mucha gente. pero Y cualquier día puede ser un día buenísimo, y ¿no? para claro, cualquier día, pero exacto. dices, ¿ha sido muy mal día? Bueno, pues en ese momento no se ha hecho a lo mejor esa operación y tal, pero gracias a Dios no ha habido ningún disgusto que digas, joder, pues fue un día horroroso, tal. A lo mejor también ha sido la forma de recibirlo Yo creo que o de es vivirlo, una ¿no? condición indispensable para ser empresario que quiere ser optimista, porque si Sí, tuvieras... y sea, todo se ha solucionado, todas las cosas que han ocurrido se ha solucionado con cariño y con sentido común, con lo cual no ha habido, pues al igual, yo no sé, ha habido un día súper, súper bueno, pues, pero la gran mayoría han sido buenos. Mm. O sea, ha sido un camino largo y sobre todo el secreto yo creo que está en, desde el primer día, mucho trabajo y mucho trabajo. No, y Total. estar muy encima del negocio y que las personas que están aprendiendo, pues poderles transmitir eso. Oye, que es que lo que hacemos nosotros es algo muy especial. Es que esto no es comprar un par de zapatos que mañana no te valen y los cambias, que no es fácil cambiar una casa una vez que la has comprado o alquilado, eh, o lo guardo en un armario porque no me sirve. Pues es algo muy, muy importante. O cuando tú vendes una casa, pues hay tanto sentimiento dentro, macho, que eso tienes que entender a la persona que está haciendo la operación. Entonces, en general, a tu pregunta ha sido un camino muy bonito, muy bonito. Estoy, Largo, pero muy alegría. bonito. estoy totalmente de acuerdo. Pero igual que antes he dicho que lo mejor de esta empresa es la gente, también digo que lo más difícil de gestionar es la gente y quien a veces te puede hacer sentir peor es la gente. Porque hay veces que pones ilusión, cariño, entregas. Al final, cuando entra una persona nueva, es un proceso de intimidad muy potente, porque tú poco a poco somos una empresa pequeña, todo está muy conectado y tú te abres en canal y te muestras como eres. Entonces, entregar esa intimidad a la gente que no es la adecuada y es la correcta es una decepción y una frustración enorme. Mm. Porque hay veces que alguien te ha vendido un proyecto o una involucración o un que no es tal o que luego al final termina haciendo otra cosa que es completamente diferente a lo que habíamos imaginado juntos y Claro. tal. Esa pseudo traición, Sí. traición que no es traición, porque como digo, yo creo que al final cuando se hacen las cosas correctamente, y me remito al principio de la conversación, pues de lo que dejas atrás son amigos. Y si te vas a dedicar al mismo sector y si no te vas a dedicar al mismo sector, pues deberíamos dejar también Igual. amigos para en un futuro pues comprar, recomendar o hacer un deal juntos o colaborar, ¿no? Sí. Entonces, ha habido quizás lo mejor y lo peor ha sido Endiza para mí, a nivel personal, Sí, sí, el sí. balance es súper positivo, pero ha sido la gente, seguramente. Algunos casos aislados, ¿eh? Tenemos Que un no es la norma. corazoncito No, y somos personas. Joder, claro, es que al claro, final el negocio de las casas, Sí. eso sí que es material. Y luego anécdotas pero- ha habido de todo tipo. Ha habido anécdotas, pues algún conflicto con algún propietario, con algún comprador, porque no han tenido. Pero eso son el devenir normal, normal. Nos hablan desde detrás de cámaras que comentemos cómo nos movemos. Nosotros somos todos aquí moteros y ha habido alguna vez que alguno ha volado. Por Alguno, decirlo. Pues efectivamente mi cabeza lo había, como era negativo. alguno que empieza por Guiller y acaba por Mo. Ese. Bueno, y José también, gracias a Dios, Bueno, pues mucho eso. más pequeña y sin Yo también. José rascó más que volar, trascendencia, ¿no? claro. Claro, es que yo Pero, lo hago más estiloso, Guille. Tú es pero que vas a... Guille, hay una cosa, tío. Tú tienes que ganar Eso- siempre. No, es que tienen que ganar siempre, hasta en los accidentes de moto. O sea, si dice, tú te chocas, pues no te preocupes que yo me choco por 2. O sea, tú te raspas, pues yo me raspo por 2. O sea pues que... mira, muy bien apuntado. Muy bien apuntado porque, sí, porque ese fue un momento muy difícil. Sí. O sea, muy, muy difícil, muy duro. Fue durísimo. O sea, cuando nos llaman, estábamos Claro. comiendo, yo creo que eran las 3:30 de la tarde, Sí. estábamos comiendo Adolfo y yo con alguna otra persona. Pues yo creo que estábamos comiendo, fíjate, con el departamento de alquileres, Sí. ¿verdad? Sí. Y nos llamaron de la ambulancia o del hospital, Del hospital, yo creo.
Y joder, fue duro. Sobre todo el trayecto del taxi, hasta que nos informó el médico de realmente lo que habían sido los daños, ostras, Sí. fue tela. Viniste tú, tío, lo acuerdo, que viniste, estaba yo en la camilla y yo dije, perdona, tío. Me dice, ¿cómo puedes decir perdón, tío? Si Si yo no... no hacía más que darte besos, macho. Sí, yo, Menos mal que yo Guille, estaba encantado de los besos. Digo, bien, algo de cariño que me ha hecho mucho daño. Claro, yo decía, no está su papi, no está su mami, macho, me cago en la leche. Pero sí, pues fíjate, es uno de los más duros de los 15 años. sí, pero vuelvo a decirlo un poco lo de antes. Al final es la implicación que tienes con la gente, en este caso positiva, pero que sufres por las cosas o las frustraciones, Total. que en este caso era el dolor de un compañero y amigo, ¿no? Pero a veces Sí. sufres por otra cosa que es diferente, ¿no? O sea, pero creo que la gente es lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Y gracias a Dios aquí tenemos un equipo que es solo lo mejor. Y que nos apoyamos. Es Nos que apoyamos. es increíble eso. Esa es la clave. Sí. La pequeña familia laboral que hemos creado aquí en lo personal, Sí. que nos apoyamos y que compartimos y que disfrutamos y que conseguimos estas cosas que hacemos tan especiales, ¿no? Qué maravilla. Vamos a pasar a un bloque ahora un poco más hablando de mercado, de casas. ¿Cómo quiero que comparéis un poco el mercado cuando empezasteis en Diza, cuando empezaste tú en Diza y cuando empecé yo en Diza? Claro. Que así tenemos diferentes Sí, etapas. sí. Muy bien. Bueno, cuando empezamos nosotros en Diza era un mercado totalmente analógico, casi de tam-tam. ¿En serio? O sea, se anunciaban las casas ahí casi por megáfono en la casa. Bueno, pues, Me ha gustado lo de tan por casi. periódicos, ¿no? O sea, Sí, en sí, aquella sí, época sí. eran periódicos, o Sí, sea, sí, sí. revistas y Sí, sí, sí. todo eso. En Sí, el sí. comienzo de Ibiza no, pero Claro, por eso, anteriormente, cuando nosotros empezamos en esto, sí. Casi de tantamo o de pregonero, porque casi había que anunciarlo a viva voz. Oye, que tengo. Bueno, pues ese era el mercado. Era un mercado de. Este negocio siempre ha requerido mucha proactividad, ¿no? Entonces, Mm. la forma donde ibas a buscar los clientes eran en periódicos o, como sigue existiendo hoy, en el cuerpo a cuerpo en la calle. O sea, correr el tacón y ponerte en contacto con la gente y poder hablar con porteros, con conocidos, por supuesto, en tu networking de día a día que te Ujú. referencian. Pero Total. aparte de todo eso, es que hay otras patas que también hay que trabajar y que sobre todo cuando empiezas, que es mucha calle, mucho portero, mucho señor donde tomas el café cada día, el de la peluquería. Nunca sabes dónde vas a encontrar un contacto que te va a referir o que va a necesitar tu servicio. Totalmente. Y así empezamos, mucho teléfono y lo que hablábamos antes, pues yo creo que nuestra primera captación estaba detrás de un cartel de una casa totalmente normal, en la calle Hermosilla, no sé qué, que llamamos, que yo a día de hoy no se me 57. sigue, no puedo pasar delante de un cartel y no dejar de llamar, o ahora ya no llamo, pero lo reboto a Sí. cualquier persona que está buscando, o sea, que está en el equipo para que le llame y le haga seguimiento. Y aquel propietario tenía un apartamentito donde estaba llamando en Hermosilla, efectivamente, pero luego resultó tener 7 casas detrás. Y entre Un ellas apartamentito de alquiler. un De alquiler que cartel, claro. nosotros en ese momento no hacíamos alquiler, pero como no puede dejar de llamar a un cartel, Pero pues bueno, llamó a ese. por hacer la historia corta, tam-tam. Tam-tam, teléfono, periódicos y mucha ¿Había calle. iPhone entonces en No, 2011? no, que va. 2011. Ahí andábamos con. 2011 sí. En 2010 salió Sí, en el 2011 estaba ya el iPhone 3. el iPhone. Sí, El yo 3 creo que sí. GS, sí. ¿Ya Lo que estaba el pasa, 3? sí, Sí. En sí. el Lo que 11 pasa sí. que no, perdón. En el 11 estaban sí. las BlackBerry también. Yo llevaba BlackBerry antes de, Para que antes los de que eso. nos vean que son jóvenes, que sepan en Sí, qué sí. época. Sí. Sí. Incluso antes de la BlackBerry, pues la BlackBerry fue una revolución, porque llevabas tu agenda y llevabas el teléfono, eso era brutal. Sí. Antes de eso llevabas un teléfono, el cual era un poco más grande, pues, Motorola de un esos Motorola de patata. esos grandes, era un NEC, y llevabas una agenda, en vez de llevar la agenda de Sí, papel, la yo PDA. llevaba una PDA, efectivamente. Eras el más chulo con la eso- PDA, que me yo- acuerdo que sacabas el sí, palito, yo me tal. acuerdo de llevas todo verlo eso, ahí. mi Aquello padre, era eso una molaba un cosa, sí, montón, sí, sí, tío. era brutal, Era de Yupi total. era brutal, sí, sí. ¿Y tu época, José, cómo era cuando entraste? En mi época, pues mira, en mi época lo recuerdo con mucho cariño porque el cliente estrella en aquel momento, no sé si os acordáis, pero era el cliente de provincia. Claro, no había cliente extranjero, tal, y yo recuerdo que cada vez que entraba un cliente que llamamos de provincia, pues el señor que compraba una casa para sus hijas que estaban estudiando aquí en Madrid, o pues era como el cliente que todo el mundo quería tener, ¿no? Y era un mercado con otros precios, otra alegría, un mercado que de financiación, pues prácticamente
empezaba a haber, pero con unas ¿Eso fue condiciones... qué? qué año? ¿2016? No, yo empecé en el 15 o 2015. 15. 2015, o sea, 4 años después de fundar Diza. sí, la cosa estaba pues un poquito mejor, cogiendo temperatura, pero vamos, en un mercado muy, muy, muy inicial. Y claro, los precios recuerdo que eran otros, porque mi segunda operación en Diza fue una casa de 2.250.000 euros. Y yo recuerdo que eso, pues vamos, cuando llegué a la oficina, los seniors de aquella época me decían, valora esto, disfrútalo, porque como esta vas a hacer 2 o 3 a lo largo de tu vida. Y claro, yo decía, digo, "Jo, pues, creo que no lo estoy valorando entonces lo suficiente, o no soy todavía consciente de, porque si supuestamente es tan hito, no lo veo, ¿no? Pero, y fíjate, ¿no? Y el mercado que hay ahora, pues un mercado totalmente distinto, cómo han cambiado los precios, pero bueno, es que en aquella época, pues era ¿Cómo era la operativa? ¿Qué lo que había. tenías? ¿Cómo, para que la gente entienda un poco? Porque al final, Sí, 2011, con la tecnología tan rápido como va, claro, cambia mucho. cambia Y mucho. luego yo quiero hacer la mía y luego hacemos la actual. Pues mira, en aquella época, por supuesto, no había redes sociales, o sea, había, pero para nada se utilizaban Sí, no, se para este utilizaban tipo otras de cosas. cosas. Oye, pues sobre todo había Facebook. Instagram, Facebook. eso es. Instagram estaba en un proceso como súper inicial, apenas había usuarios. Facebook sí que estaba a tope, pero en Facebook, pues no sé, subías las fotos del cumpleaños de tu tía, que habías Como estado si el fuera el fin. 20, pero en Sí, inglés. Ya teníamos Facebook, ¿eh? Lo que pasa es que no tenía la actividad que tiene sí, hoy, ¿no? ¿no? No. Es que además ahí las marcas tampoco tenían cualquier marca tampoco tenía mucha No presencia había en redes. referencias tampoco. No había marcas en redes sociales. Era como incluso raro que hubiera una marca en redes sociales, ¿no? Y entonces, pues ahí sí que ya es cierto que había ya una parte de WhatsApp internet. sí habría potente. Pero fíjate, WhatsApp igual. WhatsApp, tú no escribías a un cliente por WhatsApp, porque el WhatsApp en aquel momento se sentía como muy personal, Sí, como si fuera tu Facebook. Entonces, tú a un cliente le escribías por email. Entonces, mandabas más email, formal. claro, y yo recuerdo que a un cliente pues era como muy invasivo mandarle un WhatsApp porque era algo como pues personal. Y luego pues igual fue rotando poco a poco, empezó a ser una herramienta y a día de hoy cerramos operaciones Sí, y mandamos no, contratos y tal por es una WhatsApp. línea de O sea comunicación, que, fíjate. Te envían las ofertas por WhatsApp. O sea, total, o sea, y en aquel momento pues Bueno, y era hacemos visitas por WhatsApp, bueno, vendemos llamadas. todo, casas. O sea, ha todo. habido clientes que le hemos vendido Y nosotros sin Teams no conocerles. hacemos, metemos un WhatsApp que metemos ahí a 5 personas y es más Total. rápido que el Teams. Porque el Teams es como muy. No lo tengo, si lo Total. tengo, no me ha llegado el email. Claro, No no, llega el no. enlace, ¿no? Que estás en Teams y no en Skype o el otro. Y ahí, pues bueno, pues la verdad que era un proceso pues mucho más evolucionado al inicio si lo comparamos con Eran los primeros pasos de lo que estábamos. los primeros pasos de esa digitalización, por así decirlo, del sector. Y efectivamente ahí también te apoyabas muchísimo pues en referidos y tal. Y Y portales luego pues inmobiliarios. portales inmobiliarios también Para era el captar el flujo de cliente. donde recibías compradores y también propietarios, donde veías pues casas nuevas que se habían publicado y tal. Y bueno, pues todo eso fue con una evolución hasta que ya pues llegó un poco cuando entraste tú, año 2020. 2020. Pero en 2020 yo creo que es una continuación, es continuista con lo que viviste tú. Sí, A lo total. mejor un poco más. Yo sí es cierto que Sí, no hubo mucho cambio, ¿no? no hubo mucho cambio, pero Que ahí se estaba gestando ya la se estaba revolución. gestando, pero de momento no estaba. Y yo lo que, por ejemplo, eso sí que es una diferencia total, que yo sí que hablaba con WhatsApp sin ningún miedo al cliente, que eso quiero luego hacer una pregunta después cuando terminemos. Eh, bueno, por ir comentándolo directamente, que es que a lo mejor es una reflexión que se ha hecho el trato más informal, más cercano con el cliente. Más cercano. Yo creo que sí, ¿no? Porque si Sí. tú, o sea, yo con el cliente, sí es cierto, a ver, yo tenía 24 años, era cuando empecé, entonces veía al cliente, ¿no? Bueno, y no conocía Madrid, no conocía estas casas y entonces alucinaba un poco, pero trataba con mucho respeto al cliente, pero intentando ser cercano, pero también porque es mi forma de ser. Pero no tenía ese miedo a lo mejor que igual dices tú que dices, ostras, es que el WhatsApp era personal.
Es que puede ser que en 4 que era el años comienzo, claro. de vida digital la gente dice, no, Sí, pues sí, ahora tú ya eres WhatsApp... nativo y él no. Él es justo antes de la raya de ser Exacto. prácticamente nativo para las Exacto, comunicaciones. exacto. Entonces es que son pequeños Claro, cambios. antes del WhatsApp era SMS, ¿no? Sí, Entiendo. sí, Y sí. antes de eso, el Messenger ese No, pero Messenger era de... como... Por eso, Para pero que amigos. era entre amigos, por eso. De ahí el respeto de cuando nace el WhatsApp. Es como, pues sigue siendo otro formato, pero más de amigos. Mm. En ningún caso te planteas que pueda ser una herramienta de trabajo y algo súper normal con un cliente. Pues sigo con lo que mi punto, y es que, por ejemplo, yo algo que sí que he visto que ha cambiado ahora es que cuando empecé yo había mucho cartel. Había muchísimo cartel por todo el barrio Salamanca y todos los alrededores donde trabajamos, estaba lleno de carteles de se vende. En naranjita, fosforito, que yo recuerdo perfectamente, había días antes del trabajo que me daba paseos. Yo vivía al final de Ortega y Gasset y me daba paseos por el barrio para ir haciendo fotos a los carteles. Yo sí que tenía un iPhone cuando empecé, e ir haciendo fotos con el móvil a todos esos carteles para apuntarme esos teléfonos y llamar luego pues a partir de las 10, 11, cuando fuera una hora normal, pero me daba esos paseos antes de trabajar. Y luego los fines de semana me cogía la moto y me iba a 10, 11 de la noche. No, perdón. 10, 11, no, Hora no, normal. no, por la mañana. Y luego los fines de semana me cogía, como no tenía otra cosa que hacer, me cogía la moto y me iba a descubrir barrios nuevos porque no los conocía, pero iba a hacer fotos a los carteles, tío, para luego llamar entre Pero semana. es que es el trabajo de la proactividad que hablamos Claro, antes. O claro. sea, si tú no disfrutas haciendo eso y pensando que vas a poder, cómo vas a hacer la llamada y cómo vas a poner en práctica tu nueva incorporación de Sí. negociación que has pensado, que lo que has aprendido en la llamada anterior para hacerlo en la nueva de nuevo y que te salga, pues es que no Claro, salen pero eso las ahora ya cosas. no se puede, porque ya no hay carteles. Pero no hay carteles. No hay Van a carteles. empezar a haber carteles. ¿Tú crees? Va a empezar a haber carteles porque el mercado está cambiando. No sé si nos va a dar tiempo para llegar a hablar del mercado o no, pero el mercado está cambiando. Y en aquel momento de mercado, en aquel momento que todavía, o sea, que fue justo antes del confinamiento, porque tú Justo antes, por entraste. eso. Es que fue un cambio de era. En realidad, el 2020, antes y De después. hecho, se vendió una casa. Una Sí. casa que captaste en el Sí. confinamiento. Cambié En por- Diego de León. Claro, salió un anuncio de un piso en Diego León, joder, 15, el octavo, unas vistas chulísimas. Un Pero apartamentito muy chulo. Y ese por cartel no lo cogiste. No, ese fue ya por Portal Inmobiliario. Pero porque, claro, todo el mundo. O sea, eso es muy curioso, porque yo capté ese piso y lo anunciamos nosotros en nuestra web y portales inmobiliarios, gracias a que el propietario que estaba en el piso le dije, haz unas fotos y pásamelas. Y entonces me hizo él las fotos, me las pasó y las subimos. Y Qué después bueno. y nos costó bastante, ¿eh? No se vendió hasta noviembre o así. Sí. Fíjate que me acuerdo yo de ese piso, ¿eh? Sí, sí. Y además eran 80 metros, 80 y pico metros. 600.000 euros, ¿puede Sí, ser? se cerró en 5,90, yo creo. Qué barbaridad. Fíjate si lo hubieras comprado eso, ¿eh? Qué barbaridad. Eso ahora vale 1 millón Más. o más. Bueno, sin reformar, ¿eh? Sin reformar. Bueno, pero Bueno, estaba bien. Ese Pero era edificio un no era ático, muy ¿no? antiguo. era Era- última planta, no era, pero sin terraza. Claro. Es una locura, ¿eh? El Sí. cambio que ha habido de Y ahora, precios en... ¿qué podemos decir? O sea, es un mercado mucho más digital, donde o sea, por supuesto, vamos, nosotros si estamos en la Puerta de Alcalá es porque nos gusta tener presencia en la zona de a pie con nuestros clientes. Pero yo, cuando hablo de esto, lo que digo es que es una estrategia multicanal muy grande. Y que a mí lo que me gusta también decir es que, no, Diza, sois muy digitales. Bueno, somos muy tradicionales. Lo que hacemos bien es vender casas, poner en contacto a una persona que es el dueño de una casa y a otro que es quien quiere comprarla. En eso somos excelentes. Pero ¿cómo captamos al cliente? Pues de todas las formas que se nos ocurren. O sea, si mañana tenemos que poner un globo aerostático que ponga Diza Consultores, pues lo haremos si nos dejan que sobrevuele para vender pisos. Oye, pues igual tenemos que plantearlo. No, un paracaidista, vamos, le tiro yo, nos tiramos tú y yo juntos. Yo encantado, ¿eh? Yo lo tengo pendiente, es una asignatura pendiente. Lo sé, por eso Yo te lo os digo. espero abajo. Mira. Y yo, Yo- Josete y yo recibimos Yo por abajo. vender un piso, vamos, si no, Adolfo y yo nos yo encargamos de mira, poner mira. aquí una pancarta, ¿vale? Para que sepáis, lo de tirarnos en avión no. Entonces, pero lo que quiero decir es que nosotros, al final, la estrategia ahora mismo es todo lo que se hacía entonces, cuando empezasteis vosotros, cuando empezaste tú, cuando empecé yo, Y más sumado, todo lo nuevo. Que es, oye, pues redes sociales, por supuesto, vídeos en YouTube, vídeos largos, contenido y bueno, quién sabe, en un futuro pues haremos más cosas. O sea, Bueno, yo creo que hoy en día Diza lo que intenta es hacer una
una experiencia, que el cliente haga una experiencia a la hora de comprar la vivienda. La compra, experiencia que pasa desde la comunicación a través de las redes sociales hasta pues todas venir aquí a la oficina, tratar con gente que ya conoce de antes porque lo ha visto en las redes sociales, participar en un momento pues, de algún evento que podamos hacer, alguna cosa que hemos invitado alguna vez pues, alguna colaboración que hemos hecho con marcas Sí, de divertidas. que hemos hecho con pruebas de coches de lujo o de relojes o de lo que sea, ¿no? Al final, Diza es una experiencia y queremos que sea una experiencia no solo en la parte de intermediación, que es nuestro negocio, sino en otras 3 verticales que tenemos, donde en una compartimos nuestra experiencia de formación en el Diza Academy, que yo creo que estamos obligados a compartir con el mundo pues Ujú. todo lo que nosotros hemos llevamos recorrido en el mercado en el mercado a través de las redes sociales. 2, la parte del afterwork, que yo creo que es una parte que hemos creado, donde generamos este momento íntimo entre Ujú. un profesional y nosotros y que nos da la oportunidad de generar conexiones con personas y poder poner y dar a la luz o dar a conocer las experiencias de las personas de una forma impersonal. Por aquí ha pasado Esperanza Aguirre, el otro día David Summers, ha pasado Iván Espinosa de los Monteros, a quien mandamos un abrazo enorme, que es, empezamos con él. Bueno, pues, yo creo que... y luego, por último, tenemos Diza, el observatorio de Diza Market, que hemos hecho recientemente, ¿no? O sea, que Diza, al El final, universo Diza ha crecido, ¿eh? es un observatorio del mercado donde contamos lo que ha pasado. No tenemos la bola, por desgracia, de poder decir qué es lo que va a pasar, pero sí que tenemos ahí un conglomerado de cosas donde al cliente pues, le damos a conocer pues, todo lo que hacemos y compartimos un poco nuestra experiencia para que todo el mundo pueda pues, quien quiera iniciarse o acercarse Ujú. al mundo inmobiliario, ¿no? Y yo creo que eso es hoy en día una de las formas que tenemos de trabajar. Seguimos trabajando con portales de forma tradicional, Seguimos seguimos colgando corriendo carteles, el seguimos tacón, viendo portales, seguimos viendo porteros. porteros, seguimos haciendo un montón de cosas como se han hecho toda la vida, ¿no? Pero además hemos incorporado y hemos querido incorporar estas cosas porque como elemento diferenciador y como obligados casi, pues yo creo como una responsabilidad que llevamos con orgullo de poder compartir todas las cosas que nos pasan. Que la parte de los porteros tampoco se nos tiene que olvidar. Oye, ha sido muy bonito también, porque Sí, muchos de ellos, aparte de que nos han ayudado y tal, muchos de ellos se han convertido en amigos Totalmente. en casi 30 años y es una parte muy, muy bonita también. Muy bonita. Son parte de la Sí, casa son donde parte de nuestro vendemos. negocio. Es nuestro día a día. O sea, son los que cuidan las Sí, casas que nosotros vendemos y que nos ayudan a veces a vender simplemente por, por estar y otras veces porque de verdad se involucran. sí. yo tengo una Y pregunta Sí, para porque son vosotros. la persona de confianza. En muchos casos, un conserje donde lleva años cuidando esas viviendas, viendo crecer a la a los gente. niños, viendo crecer las familias, pues se convierte en la persona de confianza de esos propietarios, con lo cual para nosotros solo pueden ser amigos, pero que durante años pues se han convertido en personas muy... yo tengo amistad con muchos de ellos, muy bonita. Hablando de eso, quería preguntaros que en estos 15 años, ¿qué momento o qué día o qué evento que haya ocurrido recordáis con especial cariño? O sea, el día de no sé qué, o puede ser una operación, o puede ser eh, la incorporación de alguien, no lo sé. Yo tengo mi momento, pero os lo voy a compartir el último. Quiero que os mojéis y me digáis vosotros. Un momento, un No día que sabría tengas ahí decirte, en la memoria. no seré yo Yo, quien primero te conteste. yo tengo uno porque fue una venta que es muy cerquita de aquí, todos sabéis cuál es, la de en Conde Aranda, el Sí. piso de esquina. Ese cliente, que es un cliente importante para Diza, Mucho. llamó por un anuncio de un piso que tenías tú en Claudio Coello encima de Bulgari, Sí, su mujer, en sí, verano, yo creo que en agosto, julio-agosto. sí, sí. Empezamos a visitar por aquel entonces. Y fue una búsqueda en la que yo me involucré mucho, porque hay personas, claro, nosotros en nuestro trabajo de comerciales hay personas que dejan que te involucres en ellos si también tú te lo curras como comercial, y hay otros que son muy esquivos y no te dejan entrar nada en su vida. Totalmente. Y en este caso, pues a mí me fueron contando un poco de cómo eran, de cómo vivían, del motivo del por qué compraban la casa. Entonces, claro, cuando tú te involucras de esa forma y entiendes bien su búsqueda, pues para ti también se convierte en algo sentimental, aparte de profesional. Entonces fuimos visitando durante meses. Casas, tal, les llamaba, no aparecía nada.
Y de repente apareció un pisazo espectacular de esquina con 11 balcones en Serrano con de Aranda, un espectáculo de piso. Y Adolfo fue quien me dijo, oye, ¿le has ofrecido a este cliente? Y yo, no le va a gustar, tal. Soy un poco cabezón ahí, ¿eh? Llámale. Vale. Le llamo y justamente estaba tomándose un café en Mallorca y me dice, pues estoy Mallorca aquí al de lado. Serrano. Mallorca de Serrano. Estoy aquí al lado. Y yo, pues vamos a verlo, nada, pues cojo las llaves y voy para allí. Vale, pues te esperamos aquí, nos tomamos un café y subimos. Nos tomamos el café tan a gusto. Me dicen, joder, pues es que esto es lo que yo he buscado toda la vida. Y yo siempre le digo cuando me doy un paseo con mi mujer volviendo a casa, porque ellos vivían en Serrano, pero un poco más arriba, siempre que le digo a mi mujer cuando voy a casa, joder, es que quiero una casa aquí, ¿por qué no me sale una casa aquí? Y se estaban tomando el café, vamos a verla. Y yo abrí la puerta, bueno, Invocaron total, al universo y estaba Guille ahí detrás. De todas maneras, esas ideas de Adolfo, qué de alegría nos han dado. Joder, unas cuantas, cada vez que ha tiene una habido, idea sí. de esas. Unas cuantas. Bueno, Abrí el portal espectacular, abro la puerta, entran, yo no soy de los comerciales habladores, o sea, si le gusta la casa bien y si no, pues vamos a ver otra. Tiene que tener esa sensación Claro. cuando entre y ya está. Entraron, tío, y se empezaron a mirar a los ojos y hacían así. ¿cómo es hacían ese así. momento, que se Es- percibe es esta, el ambiente, es esta. que es el match ese que hay ahí en ese momento, el feeling es increíble. Y Qué bonito. esa venta que fue muy importante para nosotros, fue una negociación durísima, tanto para el comprador, para nosotros, para el vendedor. Fue que no- durísimo. Entonces, Uno de esa- los vendedores pero estaba es- como en una plataforma petrolífera o no, estaba navegando por Estaba navegando. Indonesia. Estaba en un Pero barco estaba en Es incomunicado, verdad, ¿no? es De verdad. aventurero Era o una algo así. herencia y estaba navegando. José se lo sabe bien porque era captación suya. Claro, Yo ahí no- estamos bien. Esa casa Yo lo sufrí. la intentamos vender un año antes y no fue No posible. salió. No fue posible porque el que estaba en el barco por Seguía. Indonesia no había Estaba por manera Alaska en de aquel hacer lado. marcha Además, allí. esa fue una operación bonita, un codo a codo ahí tuyo. y Tenemos mío una foto ahí. tuyo ahí. Sí, bueno, No, de y- hecho, Entonces para ti ese es tu momento más bonito. Ese es mi humor. Es fíjate, que esa Guille, operación tuvo mucho tema, una parte sentimental y Para ellos, y para para ellos. los compradores fue un momento muy, muy, muy especial porque entendían que ellos habían encontrado esa casa por un motivo muy especial en el que creían mayor, y era algo, o sea, de hecho te voy a increíble, recordar, increíble. Qué los bonito, clientes nos bonito. pidieron que hubiera una botella de champán, que nosotros, Sí, pues, la no, verdad es- fui yo corriendo a por ella. y nos pidieron que Fui hubiera a una la botella villa. de champán en la firma, porque querían firmar el contrato en la oficina y brindar después de la firma Pero del no la contrato. abrirías tú, ¿no? Porque, no, Fue- no, no. Bueno, José, pues José es que tiene afición por abrir las botellas de he de- champán, he de modo dec- gran premio. he de deciros una cosa, ese tapón de esa botella Está en mi escritorio. lo tengo guardado a día de hoy. En mi cajón está ahí con su Qué bonito fecha recuerdo. y tal, o sea que le tengo un cariño a ese tapón tremendo. Pues yo os voy a decir cuál fue un momento muy bonito y muy de felicidad. Ujú. Y fue la primera vez que nos pusimos un objetivo de trimestre, que dijimos, oye, pues vamos a ponernos un objetivo trimestral y si lo conseguimos, nos vamos de viaje. Entonces, recuerdo que ese trimestre trabajamos todos Joder. muchísimo, todos ahí Ese codo a momento codo para Me estoy intentar acordando yo ahora mismo, ¿eh? conseguir ese Cuenta, éxito. Y esto terminaba un día 30 de junio, creo recordar, y además coincidía que ese día 30 de junio coincidía en viernes. Y recuerdo que era viernes 9 de la mañana, empezamos el día tal, y sabíamos que estaba muy complicado conseguir el objetivo porque nos quedaban literalmente pues ese día de trabajo y ya, y nos quedaba bastante por hacer en cuanto a objetivo. Y a lo largo de ese día fueron ocurriendo cosas, apareció una negociación que nadie contaba, entonces empezamos a negociar, 12 de la mañana, 3 de la tarde, tal. Y yo recuerdo... ¿Apareció una negociación? No apareció. Yo creo que el piso apareció el mismo día, ¿no? La Yada, ¿no? No, es No, Alcalá. Claudio Cuello. No era Claudio Cuello Alcalá. No, Alcalá. Alcalá. Claudio Cuello Alcalá. Sí. Fue ese el que nos Fue- dio- fue Sí, esa sí, casa, ¿sí? Fue esa. Pues eso, salimos a las 11 de la mañana de la casa sin tener la casa. Eso es. En el mismo día se captó la casa y en el mismo día se vendió y en el mismo día Sí, se nos negoció. nos catapultó al Bueno, de hecho, es que esa a operación cerrar el trimestre, se firmó creo. ese viernes a las 9:30 o 10 de la Que noche. ahí brindamos también.
Sí, sí. Ahí volvimos a brindar. Ahí brindamos, pero con tequila. Otra Porque igual, los porque compradores eran mexicanos y se trajeron su No, botella de eso tequila es, y unos cuantos eso es. vasitos. Y ese Pero momento, escucha, que lo brindamos con tequila, pero es que las propietarias o los propietarios Señores eran de- señores y señoras de 80 70, años, de 80, alguna de ellas abstemia, pero que decía que bebieron, no había bebido alcohol en su vida. pero y O sea, bebieron. fue brutal, ¿eh? Y yo recuerdo ese momento de que, bueno, ya los clientes se van, nos despedimos y tal, y ese momento de repente mirarnos todos en la oficina y haber conseguido nuestra primera vez un objetivo trimestral que nos habíamos puesto, haberlo conseguido junio, a las puertas de verano, irnos de viaje, la verdad que fue los momentos más Sí, felices muy chulo, que muy chulo. hemos vivido, vamos. O sea, Tenemos unos cuantos. ¿eh? Sí, tenemos. Sí, hay nos tenemos. ponemos a hacer muchísimos. memoria, yo creo que saldría Hombre, aquí Hay otro muchísimos. podcast. A así nivel, que- a nivel operaciones, No, muchísimos. hombre, y cualquier operación, es que es una felicidad. A nivel y operaciones, sigue siendo muchísimos. una Hay algunas felicidad. que se dan unas circunstancias que hacen Claro, que como sean especiales y tal, demás, pero, a nivel operaciones pero es muy- cualquier muy operación es satisfactoria. muy bonita. Vamos sé que tenéis que contar vuestras historias, pero es que no nos queda mucho No, tiempo. no. Entonces, perdonadme porque No. lo tenemos para el siguiente Estaría bueno. podcast. Así hacemos otro. Claro, así lo hacemos like, pronto. like Para- si queréis parte 2. Sí. O sea, y comentario. Antes de hacer esta introducción, quiero hacer un pequeño reconocimiento y es para todos vosotros que sois de Madrid, lo tenéis clarísimo, pero la gente que no es de Madrid, cuando hablamos de los provincianos, ¿Mm? nos choca un poco. Entonces, ¿Sí? sí, Gente sí. de provincias, Sí, sí, no sí. provincianos. Pero con no, todo, pero con no, todo el nosotros respeto y todo el siempre hemos cariño. dicho- Pero no es nada, provincia, pero- no es nada negativo, ¿eh? No, ya, pero la gente de que es Sí, de que fuera no suena sí, bien. Es como decir, para decir, oye, que no somos unos chulos de Madrid, que es que este es de la pueblo, forma, ¿no? Es como eso es. este es de pueblo. Es No, simplemente es una forma de hablar para que. Al solamente revés, al revés. Para hacer un pequeño apunte. Lo mismo que antes. Sí, pero la gente Solo, de fuera. no, claro, pero por eso vamos a Que remarcarlo. yo por poquito Agradecimiento total. yo por poquito casi soy otro provinciano, o sea, Casi, que casi, de, sí. de problema Sí, sí, ninguno. total. De provincias. Te refieres tanto a los clientes como a las personas Sí, que han no, trabajado, claro, que han trabajado con no, Diza. solamente por hacer ese pequeño. Sí, total. Nada, con muchísimo cariño y Lo con sé, todos lo los sé. respetos. Pero Estaría para bueno. que así la gente lo sabe. Claro, total. Y ya nos vamos a la parte final del podcast. Un poco vamos a hablar del futuro, porque 15 años han sido unos cuantos, cada año ha sumado. 15 es una cifra especial que vamos a celebrar, que de hecho todavía, bueno, cuando esto se suba, imagino que ya se habrá descubierto el regalo que hemos hecho a nuestros dos participantes al sorteo por nuestro lo- aniversario. el 15 aniversario, que hemos sorteado, para que lo sepa todo el mundo, 2 noches en un pedazo de ático chulísimo en Formentera, con viaje desde Madrid o desde cualquier punto de la península, el ferry y una comida divertida por ahí. O sea que ese es nuestro regalo para el que lo gane. Total. Los próximos 15 años, ¿qué nos queda por delante? Pues yo creo que nos queda muchísimo recorrido. Ahora lo refuerzas tú. Yo hablo solo de una de las partes. Y a mí me gustaría que todo lo que nos queda de recorrido, que creo que es mucho, porque cada vez hay más buenas personas alrededor, con lo cual es más fácil. Es más fácil crecer porque son muchos más tentáculos, entonces es una maravilla. Pero creo que no se nos debería de olvidar la parte humana. O sea, por muy grandes que seamos, creo que tenemos que tener una cercanía con esa persona que entra a trabajar en Diza, que va a ser su futuro, que va a ser su empresa, que va a ser quien le dé de comer en ese momento, quien le va a dar una experiencia de vida, porque entra gente muy joven. Que no se nos olviden, por muy grandes que seamos, que esa parte humana no la perdamos, porque creo que es el secreto nuestro. Qué bien. ¿Sabes? Seguro que es así. Amén. Hombre. Yo, los Y próximos Adolfo, 15 como años. es el visionario. No. Yo próximos 15 años, ¿cómo lo veo? Yo veo que, pues, haciendo crecer este grupo humano con todas esas bases que son la esencia, la pone David ahí y hace que esas cosas estén siempre a flor de piel y que vayan por delante. Y yo creo que estamos obligados a seguir innovando, estamos obligados a seguir investigando, estamos obligados a seguir disfrutando de lo que hacemos y compartiendo, yo creo que ya con la responsabilidad que tenemos con
con el resto de profesionales y particulares y gente que tenga curiosidad por el mercado inmobiliario, compartir un poco pues, nuestra trayectoria y nuestra vivencia y sacando adelante, a mí yo creo que es la mayor satisfacción que hay, que es sacando adelante profesionales como los que somos, porque yo creo que somos un equipazo extraordinario y pasándonoslo bien. O sea, eso es lo que veo para los próximos 15 años. O sea, que eso es lo que desearía, ¿no? ¿Y vosotros qué? ¿Tú, José, qué dices? Pues yo veo que van a ser otros 15 años como mínimo, igual de bonitos que los que hemos caminado hasta ahora y con cosas apasionantes, con cosas a lo mejor no tanto, incluso cosas duras que vendrán, pero creo que tenemos una buena base, tenemos unos buenos cimientos, tenemos un buen apoyo entre todos y eso, porque puede llover, puede hacer sol, pero cuando tienes gente que te da un poquito de agua cuando hace sol o que te pone un paraguas cuando llueve fuerte, pues creo que siempre es una ayuda, ¿no? Entonces, estoy tranquilo porque sé que durante esos 15 años pues voy a tener mucha gente al lado que me va a ayudar y nos vamos a ayudar entre todos. Y entonces, pues es como cuando te vas de viaje, ¿no? Que todavía no sabes qué va a pasar, sabes que te lo vas a pasar bien, pero bueno, pues tienes ahí como esa incertidumbre, ¿no? Pero tienes ilusión. Así que yo lo que diría y lo que espero para estos próximos 15 años es ilusión y disfrutar mucho del camino. Qué maravilla. Yo creo que va a ser así, lo tengo clarísimo. Sí, seguro, Yo sí puedo aportar algo ya seguro. y así terminamos. Creo que estos próximos 15 años van a ser una locura, para bien. O sea, vamos a currar como leones, le vamos a dar al coco para que esto crezca un montón. Y yo creo que hay un cambio y es la velocidad en la que va a pasar todo, porque o sea, si nos damos cuenta, cada vez los cambios son más rápidos y más grandes. Y es una reflexión que quiero hacer y es que al final en las empresas, igual que en cualquier inversión, aplica el interés compuesto. Y el momento en el que tú empiezas en el 2011 con Adolfo y os juntáis, pues ahí el ritmo es el de, oye, 2 personas, a tal, aprendiendo, Total. juntándos, intentando hacer las cosas bien, pero sin un ritmo tan grande. Llega José, le mete su chicha y ya la máquina ya está un poco más engrasada. Llego yo, oye, Sí, con sí. mi energía, mi actitud, más engrase, más engrase. Es a lo que me refería antes de los tentáculos. Y Total, ahora, total. claro, el tamaño de cada vez que las piezas van engranándose mejor y Y metiéndole, aportando. pues el crecimiento es mayor. Entonces, Total. bueno, pues con muchas ganas de ver cómo todo eso pasa y vamos a trabajar mucho para conseguirlo. Vamos. Muy bien. Vamos. Pues arras, ¿no? ¡Arra! Con este final nos despedimos. Chao. Hasta luego. Chao.